La presentación corre a cargo del doctor Agustín Albillo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y nos va a hablar de la profilaxis y tratamiento de la hemorragia por varices esofágica, un análisis crítico de Baveno 7. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Ya son muchos años y es una cita anual que tenemos con Raúl, con esta universidad y con este programa. El tema realmente es largo. Me voy a ceñir a algunos aspectos, fundamentalmente a los que se refieren a la profilaxis primaria de la hemorragia varicial, más bien de la primera descompensación. Y si después tengo tiempo y no me he alargado demasiado, puedo contar algunos aspectos muy concretos sobre el manejo de la hemorragia por varices. ¿Cuáles son las recomendaciones que en cirrosis compensada me parecen más importantes de Baveno? Son tres. Una, que es la rigidez, la medida de la rigidez hepática, tiene una guarda o tiene un papel pronóstico en el estadiaje de la enfermedad hepática crónica avanzada, la cirrosis. En segundo lugar, y eso se va a regular por una regla que ahora veremos cuál es. En segundo lugar, dice una de las afirmaciones más controvertidas del propio Baveno, que el tratamiento con beta bloqueantes debe utilizarse en la prevención de la descompensación en pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa. Bueno, esto es muy amplio, no está diciendo con varices, está diciendo con hipertensión portal clínicamente significativa. Y lo último, y la tercera, es que el mejor modo de llevar a cabo esto es utilizando el carvedilol. Bueno, y vamos a verlo cómo lo plasmaríamos en un escenario clínico de un paciente que es Francisco, que tiene una cirrosis de causa o una hepatopatía, una enfermedad hepática de causa multifactorial. Pues está gordito, es diabético, bebe algo de alcohol, pero el motivo por el que le refieren a consulta es porque, bueno, alguien en algún momento le evalúa y dice, anda, tiene un virus C. Vamos a tratarle como si el resto de cosas no tuvieran tratamiento. Bueno, pues con esto al paciente le hacemos una ecografía. La analítica es la que muestra aquí con un discreto aumento, un aumento de transaminasas mayor de ALT, una plaquetopenia de 105.000 y le hacemos un fibroscan, que es lo que necesitamos hoy día para estadiarle. Ojo que el paciente en pruebas de imagen no tiene ninguna alteración, es decir, todo lo que sabemos que tiene de hepatopatía es que tiene hipertransaminasemia y plaquetopenia. Pero hoy día, y para esto tenemos esta excelente herramienta, le hacemos una elastografía y tiene un valor francamente alto, 28, casi 29 kilopascales. ¿Y cuál es una de las aportaciones más importantes que ha dado Baveno, que ya la empezó a dar en Baveno 6? ¿Cuál es el valor de la elastografía? Pues en primer lugar asienta un concepto que es que no ya el tener un F3 o un F4, sino la probabilidad con una determinada rigidez hepática de desarrollar o no desarrollar eventos hepáticos. Y esta diapositiva que me ha prestado que me ha cedido el doctor Yenesca muestra una relación muy amplia de estudios en distintas etiologías, donde muestra que cuando la rigidez hepática es menor de 10, la posibilidad de un evento hepático al cabo de 3 años pues oscila entre un 0,4 y un 2% en números redondos. O sea, si tienes menos de 10, tienes pocas posibilidades de tener un evento hepático. Y también Baveno nos dice lo contrario y da datos sobre ello. Cuando la rigidez hepática va aumentando, la posibilidad de descompensación de eventos relacionados con el hígado, este es un metaanálisis muy interesante, también este otro, o de muerte, va aumentando progresivamente, alcanza un plató con 25 y después prácticamente se estabiliza, pero hasta ese momento, a partir de 15 y hasta llegar a 25, la pendiente es bastante abrupta. Luego, a partir de 25 kilopascales aumenta la probabilidad de tener eventos hepáticos. Entonces, ¿qué conceptos se establecen aquí? Primero, ya no hablamos de fibrosis y utilizamos aquellos términos tan categóricos, ¿tiene o no tiene
cirrosis. Es un continuo de enfermedad, el de la enfermedad hepática crónica, también la cirrosis compensada, en el que la rigidez hepática por debajo de 10 kilopascales o por encima de 15 kilopascales ya no es tan interesante si tienes F3 o F4, sino tienes posibilidad de tener eventos hepáticos, descompensación, muerte, y nos faltaría añadir aquí hepatocarcinoma. Y esto de un modo muy gráfico lo establece Baveno, tomado también de un artículo del grupo del doctor Jeneska, la regla del 5, que viene a decir que por debajo de 10-15 kilopascales se excluye, de 10 kilopascales se excluye cirrosis, de 15 se excluye hipertensión portal clínicamente significativa, y aquí tenemos otro aspecto importante. A partir de 25 es muy probable que el paciente tenga una hipertensión portal clínicamente significativa. Virus B, y esto es en distintas etiologías, excepto en el NASH, excepto en la enfermedad hepática metabólica grasa. El Baveno pone que en toda la enfermedad hepática grasa sin obesidad. Yo creo que los datos en obesidad, sin obesidad, todavía no son suficientemente firmes. Bueno, Francisco tenía 28 kilopascales. 28 kilopascales indica que probablemente tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Luego le vamos afinando más en el diagnóstico. Tiene una cirrosis, tiene más de 10-15 kilopascales, pero hemos llegado a un punto que además tiene una cirrosis compensada grave, hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Y por qué este concepto es tan importante? Porque cuando uno tiene hipertensión portal clínicamente significativa, esto es un gradiente de presión venosa hepática por encima de 10, la posibilidad de descompensación clínica es alta, 40% al cabo de 2 años. También de tener hepatocarcinoma, y también una cosa, no lo olvidemos, que no está representada en la diapositiva, de tener circulación hiperdinamica, por lo tanto posibilitando a que actúen los beta bloqueantes. Pero eso no es objeto de la charla de hoy. Luego, Francisco estaba en riesgo está en riesgo de tener hipertensión portal clínicamente significativa, aunque el estudio del que sale este concepto, primero, es un dato basado en el gradiente de presión venosa hepática. Segundo, el estudio del que sale esto es un estudio de pacientes fundamentalmente con cirrosis alcohólica y algunos con cirrosis por virus C. Y se atestigua más en dos poblaciones parecidas. La población de pacientes con NASH, con enfermedad hepática metabólica, está infrarrepresentada. Y no olvidemos que la hemodinámica en estos pacientes es distinta, y este otro estudio multicéntrico, la mayoría de grupos españoles, muestra que los pacientes con MAFLD tienen un riesgo de descompensación diferente a igualdad de presión portal. Es decir, se descompensan o están en riesgo de descompensación con menores valores del gradiente de presión venosa hepática, lo que dice que la historia natural y las relaciones entre eventos hemodinámicos y clínicos en esta población todavía precisan una mejor definición. Bueno, pero nuestro paciente, lo que le hemos identificado es que tiene una hipertensión portal clínicamente significativa mediante un FibroScan. Entonces, ahora, como diremos, bueno, y Baveno nos recomienda que si tenemos hipertensión portal clínicamente significativa, identificada por medio de no dice cómo, por un FibroScan, pues puede ser suficiente para poner al paciente en tratamiento. Bien, este otro estudio muy interesante, también del grupo del doctor Jeneska, es el estudio, parte del estudio Anticipate, que nos dice, hace un estudio correlacionando datos de rigidez hepática y de gradiente de presión venosa hepática en una población de distintos hospitales terciarios europeos, uno del Canadá, el del doctor Abralde, pero son hospitales terciarios. Son hospitales donde, como vemos aquí, evaluada mediante en barras azules la prevalencia de hipertensión portal clínicamente significativa evaluada mediante el gradiente de presión venosa hepática mayor de 10 es hasta de un 60%, es decir, son unas poblaciones no representativas de la población general en la cual la prevalencia del evento a identificar es bastante alta.
y ven que utilizando el FibroScan en barras rojas identifican a estos sujetos bueno, de una forma bastante eficaz, 90% de valor predictivo positivo para identificar a estos pacientes en alcohol, en virus C, en virus B, y fracasa un poco o fracasa bastante el NASH, fundamentalmente porque hay una sobreestadificación, sobrevaloración de la enfermedad de la rigidez hepática en los pacientes que están obesos. De todos modos, transponer en todas las poblaciones estas características de hipertensión portal clínicamente significativa en términos de gradiente o utilizando el gradiente e identificándolo por medio de la rigidez hepática es algo que desde mi punto de vista es un salto demasiado importante como para justificar una decisión terapéutica. En el caso concreto de esta población sí que es algo bien conocido de estadística casi de primer curso que cuando hay una prevalencia muy alta del evento a encontrar la prueba diagnóstica para identificar ese evento, el valor predictivo positivo aumenta. Y esto no olvidemos que era una población con una prevalencia muy alta de hipertensión portal clínicamente significativa. Bueno, según Baveno, si identificamos hipertensión portal clínicamente significativa, ya no habrá que hacer una endoscopia porque nos da lo mismo. Le deberíamos poner al paciente tratamiento con beta bloqueantes. Yo soy un poco crítico con esa afirmación, que nuestro paciente, el paciente que estábamos viendo, tenía una cirrosis. Yo soy, no deja de ser ir teniendo una edad, y lo que aprendió es que un paciente con cirrosis vamos a hacerle una endoscopia a ver si tiene varices, porque sí que aporta información adicional. Todos los pacientes con cirrosis compensada, unos tienen varices y otros no tienen varices. Eso es una obviedad, y de los que no tienen varices, un 50% tienen hipertensión portal clínicamente significativa. La tienen todos los que tienen varices, pero la mortalidad de ambas poblaciones, como vemos aquí, es diferente. Apenas alcanza ¿cuánto es bueno, veis aquí que hay una diferencia muy significativa entre, es de un 1% y un 10% al cabo de 10 años. Lo vemos mejor aquí. Cuando estratificamos a los pacientes con cirrosis compensada, que lo debemos hacer en nuestras consultas, los pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa, con varices, tienen una mortalidad anual del 10% en comparación con un 1% de los que no tienen varices. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo a Francisco le hice una endoscopia y tenía varices pequeñas. Pero ahora, ¿cómo le tratamos? Esta diapositiva es un poco abigarrada, es de un estudio multicéntrico que hicimos en España, que todos conocemos bien, que es el estudio PREVERCI, pero vamos a observar algunos detalles. ¿Qué era el estudio? El estudio aleatorizaba a los pacientes a ser tratados, pacientes sin varices, con cirrosis compensada e hipertensión portal clínicamente significativa. Por lo tanto, en riesgo de tener una descompensación, un 40% al cabo de 2 años. Y fueron aleatorizados a recibir beta bloqueantes de 2 tipos o placebo. Y la diferencia fue significativa. Es verdad que fue para un evento compuesto por poco, y un cambio de un paciente nos podía haber hecho que no fuera significativa, pero lo fue, y el principal evento prevenido por los beta bloqueantes fue la ascitis, que fue la principal causa de descompensación. Y las curvas se empiezan a separar al cabo de 2 años. Vemos también aquí cómo en el grupo tratado con placebo tuvo menos eventos de los que había predicho la cohorte anterior, un 30% de descompensación al cabo de 2 años, en contraste con el 40% de la cohorte de la que salió este estudio. El NNT que deberíamos, el NNT es de 9, el número de pacientes que debemos tratar durante al menos 2 años para prevenir un evento que es la descompensación. El análisis de subgrupos da algunos hechos valiosos. Que el doctor Bañares, que me está mirando y menea la cabeza, dice, bueno, estás haciendo un poco de trampa,
Porque en el análisis de subgrupos, ¿qué es lo que pasa? Esta diferencia estadísticamente significativa es a expensas de los pacientes que tienen varices. Varices pequeñas, pero que tenían varices pequeñas, por lo tanto tenían una enfermedad más grave en el momento de ser incluidos y un distinto riesgo a los pacientes que no tenían varices. El NNT en esta población es prácticamente la mitad, es de 5. También es importante a la hora de extrapolar estos resultados que esta población son pacientes fundamentalmente con alcohol y con hepatitis C. La población de NASH, que es lo que ahora iba a tener Francisco, pues tampoco está muy bien representada. ¿Qué más datos obtenemos de este estudio? Uno, ya le he dicho, la diferencia entre los que tienen varices y no tienen varices. Segundo, que la reducción, es una obviedad, pero que hay que demostrar que al cabo de un año la reducción en términos de respuesta del gradiente de presión venosa hepática fue mayor en los que recibían beta bloqueantes que en los que recibían placebo. Y hubo una mayor reducción media del gradiente de presión venosa hepática con carvedilol que con propranolol. Lo que tratamos es de justificar, o trato de justificar, por qué la elección que daba Aveno es el uso del carvedilol. En primer lugar, sabemos de este excelente metaanálisis que contra más reducimos, contra mayor es el número de pacientes sin ascitis o con ascitis, con cirrosis compensada o descompensada, en los que logramos reducir la presión portal más de un 10%, pues tienen menos eventos, tienen una disminución de eventos y tienen una menor mortalidad, una mayor supervivencia. Luego tenemos que tratar que nuestro mayor número de pacientes responda. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con propranolol? Bueno, no, lo podemos hacer con una droga más potente, como es el carvedilol. El carvedilol, que ha sido fundamentalmente testado en pacientes profilaxis primaria, es decir, en cirrosis compensada, en lo que diríamos actualmente, muy pocos pacientes sin ascitis. Lo vio el doctor Bañares hace ya unos cuantos años, vio que el número de respondedores en términos de reducción del gradiente de presión portal con carvedilol frente a propranolol es muy superior, alcanzando un número total de respondedores cuando damos de forma, entre comillas, ciega carvedilol a una población de cirrosis compensada del 72%. Luego nos aseguramos en nuestra población que los pacientes respondan. Y por eso Aveno hace esta recomendación. Recordemos que el carvedilol no es solamente un fármaco que disminuya la presión portal, incidiendo en ese componente que tienen ya los pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa, que es el estado circulatorio hiperdinámico, sino que también es un fármaco que disminuye la resistencia intrahepática y, por lo tanto, el otro de los factores que determinan la presión portal. Una pequeña digresión, el propranolol, como digo, ha sido fundamentalmente testado en pacientes con profilaxis primaria. No hay duda que es la de elección. No existen argumentos o son estudios de no inferioridad y se puede utilizar para la prevención secundaria de la hemorragia variceal. Yo tengo mis cautelas, pero eso es puede ser motivo de otra charla, a usarlo en pacientes que hayan desarrollado ascitis, porque produce mayor vasodilatación. Bueno, nuestro paciente tenía varices pequeñas en la endoscopia oral, por lo tanto, aunque el paciente después se trató, el paciente dejó de beber, pero no de comer, pues bueno, me sirvió para darle carvedilol y sustentar que tenía que tomar carvedilol. Recordemos que el carvedilol hay que utilizarlo a una dosis inferior a 12,5, es muy fácil de titular, más que el propranolol, y era la elección en este caso. Entonces yo estaría de acuerdo en todo esto que recomienda Aveno, pero creo que hay que todavía sustentar la decisión clínica en los pacientes con cirrosis compensada para prevenir la primera descompensación, con todas las salvedades que he dicho en la presencia de varices esofágicas.
Y no voy a hablar de lo de la hemorragia aguda porque si no me voy a extender demasiado, pero sí para contar algunas de las cosas que vivió Francisco. Como digo, fue tratado del virus de la hepatitis C, dejó de beber, pero bueno, uno cambia una adicción por otra, comió y aunque perdió algo de peso, pues todavía tenía una obesidad grado 1. La elastografía de transición le bajó. Le mejoraron, pero no se le normalizaron las transaminasas y le subieron las plaquetas, a lo cual probablemente contribuyó, no lo olvidemos, no solo la hipertensión portal, sino el efecto que tiene el virus C en la replicación viral, el virus C en la propia médula ósea, disminuyendo. ¿Y qué hacemos ahora con Francisco al cabo de 1 o 2 años? Por si él le había tomado muy bien el fármaco, decía, bueno, a veces tengo un poco de sensación de síncope, igual puedo dejar de tomar esto otro. Oiga, me ha disminuido el FibroScan. Francisco es un tipo muy leído y entonces dijo, bueno, ¿y por qué no me quitan el carvedilol? Curiosamente, Baveno, si seguimos estrictamente todo lo que dice, tenemos que hacer una endoscopia para en aquellos pacientes que disminuya por debajo de 25 kilopascales el FibroScan y no tengan varices, pues les podamos quitar los betabloqueantes. Quizá aquí no es una decisión clínica muy importante, pero sí en un paciente que ha sangrado previamente por varices. Pero eso lo dejamos para otro día. ¿Qué mencionar de la utilidad de la elastografía para el seguimiento de nuestros pacientes? Bueno, sabemos que el descenso por debajo de hipertensión portal clínicamente significativa tras el tratamiento antiviral que siguió este paciente depende estrechamente del valor basal que tenían. Cuando la presión portal, el gradiente de presión portal es mayor de 16, es muy improbable que el paciente baje por debajo de 12, baje por debajo del umbral de 10 milímetros de mercurio. En este estudio español, la hipertensión portal residual clínicamente significativa después de tratar a los pacientes, después de 96 semanas de finalizado el tratamiento, era de un 53%. Y el dato importante que hay que recordar es que un 30% de los pacientes en que los kilopascales en este momento habían disminuido por debajo de 10 o 15, un 30% seguían teniendo hipertensión portal clínicamente significativa. Por lo tanto, la utilidad del FibroScan en el seguimiento de los pacientes hay que tomarlo con mucha cautela. Si hay salvedades en el diagnóstico y en el estadiaje inicial, muchas más tenemos que tener en esta fase. No hay ninguna para retirar a los pacientes del seguimiento del screening de hepatocarcinoma y el retirarles de tratamiento con beta bloqueantes hay que hacerlo con mucha cautela. Esto solamente apunto 2 datos. El estudio no está publicado, que es en el que fundamentalmente se basa Baveno. De nuevo, una población que no es la población mayoritaria en este momento. En este momento la población mayoritaria es alcohol y MAFLD. De nuevo son pacientes tratados del virus C. Un FibroScan en este metaanálisis de datos individuales que está pendiente de publicación por encima de 25 kilopascales confirma que hay hipertensión portal clínicamente significativa. Para descartarlo tenemos que tener menos de 12 kilopascales y unas plaquetas por encima de 150.000. ¿Qué no cumplía Francisco en todo esto? Bueno, ya he dicho los 2 estudios que sustentan estas 2 recomendaciones de Baveno, que no voy a leer, que en ausencia de otros cofactores, Francisco, bueno, probablemente vuelva a necesitar beta bloqueantes porque Francisco va a seguir comiendo. Pero bueno, no tenía varices, tenía un 19 kilopascales. La pregunta podía haber sido, ¿y si hubiera tenido 24 kilopascales? ¿Le hubieras quitado los beta bloqueantes? Estaba en el límite de lo de 24, 26, se los quitamos y bueno, sigue adelante con su vida. Tengo aquí las diapositivas de hemorragia. ¿Continúo con ellas o si queréis discutimos? No sé cómo voy de tiempo, lo que digan los moderadores. Quizá lo dejamos y discutimos esto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Enhorabuena por la charla. Yo lo que pasa es que siempre he hecho en falta una cosa. En este momento hay 2 etiologías determinantes: el alcohol y el MAC.
Y el problema es el seguimiento de estos enfermos en cuanto a terapéuticos. No es lo mismo el alcohol que sigue bebiendo y el NAS que no pierde peso. Y ese es el miedo que da fundamentalmente en todos estos paradigmas que tratan de señalar. ¿Qué pienso? Pues lo que... pero claro, los estudios, y más los estudios de cohortes, los estudios de seguimiento, los tenemos que hacer en las poblaciones que teníamos. Y entonces no todo se puede extrapolar. Yo diría que es más asimilable la enfermedad por virus C y el alcohol que lo que es el MAFLD. Lo que pasa es que los dos se mezclan en este momento. Y creo que es muy... y cómo extrapolar, porque claro, el alcohol es una etiología cambiante. Hemos tenido la suerte de vivir un momento en que teníamos una enfermedad muy crónica, le dábamos un tratamiento, etiológicamente se curaba, pero el alcohol no es así. Entonces podemos encontrar, y es lo que desde el punto de vista clínico yo estoy relativamente, no estoy muy de acuerdo, es desde el punto de vista clínico, y lo comentaban el otro día en el webinar de la ISEL, hablando de este tema. Bueno, tú tienes un paciente que dices, no le voy a poner, o le pongo beta bloqueantes, es alcohólico, está un poco gordito y tiene 26 kilopascales. Bueno, tiene usted que tomar beta bloqueantes. Bueno, el paciente... me hará usted algún otro fibroscan, se lo vas a hacer. Y probablemente no te esperes 1 o 2 años, pero igual al cabo, que es lo que habría que esperarse para ver algún cambio, le vas a hacer otro, tiene 24. Oiga, ¿por qué usted no me quita esto que me está produciendo mucho cansancio? Es decir, como en todo, y desde un punto de vista clínico, tienes que tener un argumento fuerte para sustentar un tratamiento a largo plazo, porque si tú no te lo crees, tampoco se lo vas a hacer que se lo crea el enfermo. Thank you. Can I ask in English? Of course. Yeah. I was just wondering, I didn't understand anything, unfortunately, but the carvedilol recommendation, is that as the primary prophylaxis? Is that based on, is that in the new Baveno? The carvedilol recommendation is in the new Baveno, and carvedilol recommendation, carvedilol is the first choice to prevent a first decompensating So the is that event, based- incompensated cirrhosis. Compensated cirrhosis. Is that based on head-to-head, non-selective beta blocker and carvedilol? No, I have mixed several studies. That's based that's based also in some information that I have not shown, because that's derived from 2 meta-analyses that have not been yet published. Sorry. But the information is mainly based, or is also based in some of the studies I have shown you in hemodynamic findings, changes in HVPG, and the rate of responders, which is greater with carvedilol than with propranolol. And second, that if you are not going to measure, as you don't do most of the time, if you are not going the impact of beta blockers on HVPG, you have to use the drug that achieve the greater rate of responders, because that has been shown to be related with the number of events and with survival. Thank you very much. Just can you move 1 slide back? It's the question of if you have a kilopascal of a cutoff, you don't need to follow the hepatitis C patients. Did you have that one? I think it was a second last slide. This one? No, the second last. The second last. This is the, I know which one. This one. This has not been published yet. Okay. These are patients, because the other issue is how do you follow and what do you do with treatments that are non-etiological
when you treat the etiological factor responsible of liver disease. So the issues here, and that's what I have emphasized, by the time being, you only have that nowadays with the use of antiviral therapy. And this individual patient data meta-analysis, you have these two different values, to rule in and to rule out clinically significant portal hypertension. And I have not shown more data of this study because this one, the recommendation of Baveno are based on this study, but it has not been published yet, and I have it only in a draft form. Yo quería preguntar sobre los pacientes que están en tratamiento con profilaxis primaria con propranolol, si habría que cambiarle entonces a carvedilol, o si le va bien el propranolol, mejor dejarlo y solo empezar con los nuevos. Yo, desde un punto de vista clínico, si algo va bien, no lo toques. Gracias. Sí que creo que debemos utilizar más carvedilol. Yo, te digo que no soy el mejor ejemplo por la costumbre de dar propranolol, pero el carvedilol es un fármaco muy fácil de titular. Vaya, si tolera bien 6,25, le puedes aumentar la dosis hasta 12,5, 6,25 cada 12 horas y no tienes que hacer esa titulación tan fina y tan continua como ocurre con propranolol. Sí que, aunque Baveno afirma mucho que también en pacientes con ascitis, siempre que no les baje la tensión arterial, conceptualmente es complicado, conceptualmente no me parece el mejor fármaco. Y bueno, en toda esta controversia, pero solo hablamos otro día, toda esta controversia que hubo de los beta bloqueantes, pacientes con ascitis, sin ascitis, hay que recordar aquel estudio donde en los pacientes con ascitis mejoraban con beta bloqueantes, pero en una parte intermedia quedaban los pacientes con carvedilol, sugiriendo que en ellos potenciaba la vasodilatación sistémica, también podía potenciar la inflamación y por lo tanto, me estoy explicando, y no era la opción más recomendable. Es cierto que hubo otros estudios que no demostraron este efecto adverso del carvedilol, pero conceptualmente importante no pasar nunca de una dosis de 12,5. Yo he visto pacientes hasta con 4 pastillas de carvedilol y si en un paciente vemos que la ascitis no nos está respondiendo o se ha descompensado y estaba con carvedilol, yo creo que sí, en ese caso yo sí que le cambiaría a propranolol, que puede ofrecer un control más fácil de la ascitis. ¿Alguna otra pregunta? Vale, pues... Dime. Ah, ¿y dónde la vemos? Vale. ¿No deberíamos hacer? Endoscopia. Mi recomendación clínica es que no hay que dejar de hacer endoscopia en ninguna circunstancia. No ya porque los gastroenterólogos nos ganemos la vida con ello, sino porque en términos clínicos el estar dudando a un paciente el hacerle o no una endoscopia, es decir, no entiendo clínicamente cómo dudas de hacer un paciente una endoscopia para ponerle en tratamiento beta bloqueante y no lo dudas para quitarle los beta bloqueantes. En una consulta esto no es una decisión, no es una decisión compleja. Hacemos endoscopia justificada o injustificada en muchas ocasiones y yo creo que está suficientemente justificado el hacerle al paciente una endoscopia para ver si tiene o no tiene varices. Hombre, no se la vamos a hacer cada 6 meses o cada año. Si no tiene varices, vamos a hacer la siguiente endoscopia al cabo de 2 años si no ha habido deterioro de la función hepática, que es algo que venía dicho por Baveno desde hace ya desde más años.
Una pregunta, Agustín. ¿Y si en ese paciente, en los métodos de imagen, la ecografía, vemos datos claros de hipertensión portal, aumento de la porta, colaterales, recanalización? No es lo mismo aumento de la porta que colaterales. Colaterales es un dato muy fiable, es muy buena la pregunta. Ahí tendría muchos menos, no tendría argumentos para decir que le hicieras una endoscopia, aunque yo se la haría. No es lo mismo que tenga varices que no tenga varices para todo. Muy bien, pues muchas gracias. Okay. Paolo Angeli is full professor of internal medicine and chief of the unit of internal medicine and hepatology at the University of Padova, Italy. He's also editor-in-chief of a Journal of Hepatology, and he's going to talk about kidney injury in patients with cirrhosis, clinical assessment and therapy. Well, dear colleagues, first of all, I want to thank Raúl for this kind invitation. Lo siento, ma puedo comprender la pregunta, puedo contestar la pregunta, ma tengo que practicar mucho más el castellano por dar una charla. Entonces, after my disclosure, I will start saying that as a pathologist, we have had a strong tradition. Oh, something is wrong. A strong tradition as a nephrologist, because we have had our own definition of what we called at that time acute renal failure in patients with advanced liver disease. That was an increase in serum creatinine equal or higher than 50% to a final value of serum creatinine equal or higher than 1.5 milligram DL. And this conventional criteria was used in wonderful prospective trial, in controlled clinical trial, very important for our clinical practice. But you know, in 2015, we decided to move to the KDIGO criteria for the definition of what we call today acute kidney injury. And the diagnosis of acute kidney injury can be based on two parameters: the increase in serum creatinine and the decrease in urinary output. Focusing on the first, nowadays, you can make the diagnosis of AKI either in presence of an absolute increase in serum creatinine equal or higher than 0.5 milligram DL within 48 hours, or a % increase in serum creatinine equal or higher than 50% during the last week. As you can see, there is a staging system that is based on the amount of increase of serum creatinine from the baseline. So less than twofold, stage 1, in between 2 and 3-fold, stage 2, higher than 3-fold, stage 3. Why we did this change? First, because we believe in the philosophy that is beyond the KDIGO criteria. Small change in serum creatinine may detect large change in glomerular filtration rate, particularly in our patients. Second, because in several excellent prospective studies, we proved that the new criteria have a better prognostic accuracy than the conventional criteria, for example, in predicting in-hospital mortality in decompensated cirrhotic patients. But you know, for the prognostic accuracy of the new criteria, the staging system is crucial. And I will show you briefly. This is the peak stage of AKI at the first fulfillment of the KDIGO criteria. You can see that the in-hospital mortality in patients with AKI stage 2 and 3 is quite high, much higher than in patients without AKI, much higher than in patients with AKI stage 1. And finally, in-hospital mortality in patients with AKI stage 1 is higher than in patients without AKI.
So while we accepted the KDIGO criteria, we created a new algorithm for the management of AKI in patients with cirrhosis based on the initial AKI stage. So you have patients with AKI stage 1 on your left and all the other patients, so with AKI higher than 1 on your right. The first group of patients should be treated immediately by very simple measure that you all know. In case of response, everything is fine, but this patient should be closely followed because even transient AKI is associated with a reduction of survival. Why? Because this patient probably will develop other episodes of AKI because the probability to develop other episodes of AKI are related not only to the residual hepatic function, but also to the fact of having had a previous episode of AKI. Let me go on with the algorithm. In case of no response, but without progression of AKI stage, any final decision on the treatment should be based case by case. In case of progression of AKI stage, the patient go to the right side of the algorithm and should be treated with high doses of albumin, 1 gram per kilo body weight for 2 consecutive days. And this was the treatment that patient with AKI stage higher than 1 received from the early beginning. In case of response, everything is fine. In case of no response, the patient should be checked for all the diagnostic criteria for hepatorenal syndrome. If the patient fulfills the criteria, it should be treated immediately with vasoconstrictor plus albumin. If the patient does not fulfill the criteria, it can be treated when indicated with other options. But, let me focus briefly on the second parameter, the reduction of urinary output. The criteria is a urinary output less than 0.5 ml per hour per kilo body weight for more than 6 hours. And as you can see, also in this case, there is a staging system based on the length of oliguria or anuria. Of course, the application of this criteria needs a bladder catheter, a flow meter. But if you have a patient on your unit with a bladder catheter and flow meter, please use both the criteria, because this makes it possible to make more frequently the diagnosis of AKI, and because this makes it possible a more accurate assessment of the prognosis in your patients. But up to now, what we have done is just the diagnosis of AKI. Now we have in patients with cirrhosis 4 different phenotypes. So ATN AKI, pre-renal AKI, HRS AKI, and post-renal AKI. Let me say that in most of the cases, pre-renal AKI is solved by plasma volume expansion. Let me say that post-renal AKI is rare. So the real problem is to differentiate in between ATN AKI and HRS AKI. And what we have our old definition of hepatorenal syndrome, a functional renal failure. What does it mean? Renal failure without parenchymal damage. So nowadays, we make the diagnosis of HRS AKI in a patient when there is no response to plasma volume expansion, absence of shock, no treatment with nephrotoxic drug, no evidence of significant hematuria, significant proteinuria, and absence of an abnormal renal ultrasonography. The question is, are these criteria adequate to rule out the presence of parenchymal damage? The answer is no. Because if we look to a platform of biomarkers of parenchymal damage, particularly tubular damage, you can see that abnormal values are not only present in patients with ATN AKI,
but also in patients with HRS-AKI. The higher number of new biomarkers with abnormal values, the lower probability you have to confirm your initial diagnosis of HRS-AKI. So first of all, we probably should change our definition of hepatorenal syndrome. Hepatorenal syndrome is a renal failure, predominantly functional, but may be associated with some degree of parenchymal damage. Then this observation raises some questions. The first one is the following. Are these new biomarkers able to facilitate the differential diagnosis in between ATN-AKI and HRS-AKI? Can they be used in clinical practice? The answer is yes. This is particularly true for urinary IL-18 and IL-NGAL. You can see that urinary IL-18 and urinary NGAL have enough specificity, enough sensibility to differentiate in between ATN-AKI and HRS-AKI. This is particularly true for urinary NGAL because you can see here that there is no much overlap in between the values in patients with HRS-AKI and in patients with ATN-AKI. The second question, why there is parenchymal damage in a patient with HRS-AKI? But let me say that during the last 10 years, our mind on the pathophysiology of decompensation and development of organ failure in patients with cirrhosis has completely changed. There is not only one driver, that is the increase in portal hypertension. There is systemic inflammation and oxidative stress. These three drivers are responsible for decompensation and for development of organ failure at any time during the course of the liver disease. So let me say that nobody nowadays thinks that HRS-AKI is only related to renal hypoperfusion. We should consider microvascular dysfunction, direct tubular damage, and overall the inflammation-linked damage. So we can summarize all this setting in a wording, immunopathology. Let me go on with the most important question. If there is some parenchymal damage, even in patients with HRS-AKI, which is the impact of a parenchymal damage on the treatment of HRS-AKI? So let me focus briefly on the treatment. And you all know that the best option is albumin terlipressin. And terlipressin has been proposed initially by intravenous boluses. This is not the right way to use the drug. Why? Because after a bolus of terlipressin, you can reduce the portal pressure very promptly within 30 minutes, but you can see that the effect does not last for more than 3 hours. And the time between one bolus and the next one ranges from 4 to 6 hours. So giving terlipressin by intravenous boluses does not assure a continuous lowering effect on portal pressure, as you can see here. This is the effect on portal pressure of boluses of terlipressin versus the effect on portal pressure of continuous infusion of terlipressin. On this basis, some years ago, we performed this trial comparing terlipressin given by continuous intravenous infusion versus terlipressin given by intravenous boluses. No difference in the efficacy, but, you know, when you give terlipressin by continuous intravenous infusion, you can use a much lower dose. And this makes it possible to reduce by half the rate of adverse effect. You can easily realize this concept looking to the plasma value of terlipressin after boluses or during continuous intravenous infusion. So reducing the rate of adverse effect by half
is important because you can treat a larger number of patients. You can continue the treatment in a larger number of patients. And we are speaking about a treatment that is able to save lives in responders, is able to save lives in all treated patients, and is able to improve the outcome of liver transplantation in patients with HRS-AKI, reducing the rate of CKD at 1 year after liver transplantation. So, which is the only alternative to terlipressin? Noradrenaline. 2 small trials, both coming from India, showing that it is as effective as terlipressin in terms of recovery of renal function, in terms of 1 month survival. Let me go back to the question. If there is some parenchymal damage in patients with HRS-AKI, which is the impact on the treatment? First, you can see if the urinary NGAL is higher than 220 nanogram per ml, the probability to respond to the treatment is much lower. So the presence of parenchymal damage may affect the efficacy of the treatment, first of all. Second, the most important predictors of failure of treatment are the urinary NGAL, as I mentioned, and a higher value of serum creatinine at which you will start the treatment, and I will come back on this later on. Second consequence, we define full response on the basis of normalization of serum creatinine, but let me say that we are measuring roughly the glomerular filtration rate. If in full responder we really measure GFR, you can see that the recovery is only partial. Third consequence, I mentioned the inflammation-linked damage. You know what it is ACLF. A patient may develop HRS-AKI in the setting of ACLF. The higher grade of ACLF, the more severe degree of inflammation. Let me show you. You can see here that for any level of serum creatinine at which you will start the treatment with terlipressin plus albumin, the rate of response will go down, moving from patient with ACLF grade 1 to ACLF grade 3. So the more severe inflammation, the less rate to response to terlipressin plus albumin. The final consequence, I said that noradrenaline is as effective as terlipressin in the treatment of HRS-AKI, but if HRS-AKI occurs in the setting of ACLF, terlipressin is much more effective in terms of recovery of renal function and in terms of 1 month survival. Why? I don't know. But terlipressin shows some anti-inflammatory action. It is able, for example, in an experimental model of decompensated cirrhosis to reduce the activity of inducible nitric oxide synthesis in the arterial wall. So I want to go back to this slide, that this is the most important one, because the main message in this slide is another one. The higher level of serum creatinine at which you will start the treatment, the lower rate of response you will get from the treatment. And this is why you should forget the previous definition of HRS type 1, according to which we should wait the serum creatinine go beyond 2.5 milligram DL before to make the diagnosis and before to start the treatment. This is no more acceptable. Nowadays, we speak about HRS-AKI, and there is no more threshold of serum creatinine at which you make the diagnosis and you start the treatment. If you don't accept this concept, you will repeat the mistakes of the US colleagues in their last trial, enrolling patients with a baseline serum creatinine very high after other type of treatment. And so you will get only disappointing and frustrating results from the treatment.
You know, what we need is a controlled clinical trial comparing the new criteria with the old criteria, but there are some initial perspective study showing that the rate of response with the new criteria is quite close to 80%, not 37%, with an improving of survival. So the main message are the following. Patients with advanced liver disease frequently develop acute kidney injury. The new criteria should be applied for the definition of AKI. A new algorithm should be applied for the management of AKI in patients with cirrhosis. The differential diagnosis in between ATN AKI and HRS AKI is difficult, but new biomarkers may facilitate it. And finally, there is no more cutoff value serum creatinine to make the diagnosis of HRS AKI and to start the treatment. And we have an exceptional therapeutic option for this complication if it is used appropriately. Thank you very much for your attention. Thank you. A very interesting talk. Is there any question in the audience? In English. You prefer in English? No, lo puedo hacer en castellano. Perfecto. Lo entiendo mejor. La cuestión tiene que ver con dos aspectos del síndrome hepatorenal. Uno, un cambio conceptual que es el considerarlo como una enfermedad básicamente funcional, pero con un cierto componente de organicidad. La cuestión entonces es, ¿crees que además de los biomarcadores hay algún papel para utilizar biopsia renal en algunos contextos específicos del paciente con síndrome hepatorenal para descartar algún otro componente adicional? Y la segunda pregunta tiene que ver con uno de los escenarios más retadores de la práctica clínica, que es el síndrome hepatorenal en el contexto del trasplante hepático. A la hora de decidir si el paciente debe recibir solamente trasplante renal, solamente trasplante hepático o doble trasplante. Es una pregunta muy difícil, las dos. La primera, no me gusta hacer la biopsia renal en pacientes con cirrosis decompensada. Tengo experiencia muy negativa. Pero es claro que desde un punto de vista científico, la biopsia te puede dar mucha información más, ¿no? Pero no la hago en la práctica. Espero que habrá presto un device que se puede utilizar alrededor del paciente por medir el engalo urinario. Entonces puede monitorar el engalo urinario. Si tú ves que en el paciente que no responde a la terapia el engalo urinario sale mucho, esto puede decir que el paciente está evolucionando verso la necrosis tubular aguda. Y aquí es la segunda respuesta. Si un paciente tiene una síndrome hepatorenal, está respondiendo al tratamiento o no está respondiendo al tratamiento, pero el diagnóstico ha sido muy pronto, y llega una llamada por el trasplante, puede hacer solo el trasplante hepático. En el paciente que no ha respuesto a un tratamiento con telipresina albúmina, tiene una creatinina muy alta, un filtrado muy bajo, yo creo que es mejor pensar al doble trasplante, hígado y riñón. Además, se está puesto en diálisis, mucho más. Thank you. Very nice presentation. Two short questions. Do you think, number one, do you think they're going to do a new study on telipressin in the US? Number two, if you would have to design it, how would you design the study? Number one, I think that the confirmed trial was planned very, very badly, very badly. The patients were treated before with midodrine and albumin. So when they receive at the end with the baseline serum creatinine
as a mean of 3.5 telepressin plus albumin, they develop a lot of adverse effects, particularly respiratory failure. And they describe the respiratory failure in a very bizarre way, you know, acute respiratory failure related to telepressin. This was only volume overload. So how we will design the trial according to the new criteria, of course. Paolo, la pregunta va, has dicho que el daño parenquimatoso, y ha referido al daño inflamatorio que se puede ver en el contexto de un ACLF, pero el daño parenquimatoso que vemos más habitualmente que puede condicionar la respuesta al tratamiento es precisamente del grupo de enfermos del que estábamos hablando, que cada vez son más frecuentes, aquellos que tienen un daño parenquimatoso que muchas veces nos parece funcional, que parece un sedimento urinario, el sedimento urinario es normal, pero que el paciente tiene una diabetes. ¿Podrías decirnos algo, hacer algún comentario al respecto? We have some few data on this, but you know, tenemos pocos datos sobre esto. Pero si el paciente tiene, no tiene evidencia de daño estructural, no tiene proteinuria, no tiene hematuria, tiene una ecografía renal normal y desarrolla una acute kidney injury, yo intentaría de tratarlo con telepresina albumina. También si está diabético, tiene una MEFOD o se tenía antes hipertensión arterial. Of course, no se tiene hipertensión arterial en el momento cuando desarrolla la complicación. No, la pregunta, desde luego que lo tienes que tratar, es si hay qué información hay sobre si eso condiciona la respuesta al tratamiento. Tenemos pocos casos de esto, pero seguro que puede condicionar la respuesta. Pero hay pacientes que responden. Hay pacientes que responden. Thank you, Paolo, for a wonderful talk. I have a question to this midodrine and acetylcysteine treatment. Acetylcysteine is used in acute liver failure, has antioxidative and perhaps anti-inflammatory actions. Is there still an indication of using these drugs in patients, for instance, not responding to telepressin, or where if you stop it, you want to discharge a patient, perhaps you can give an oral midodrine? Do you have any experience, or what is your thought? There was only one small cohort of patients treated with acetylcysteine, with a patient with hepatorenal syndrome, with some positive results, but this was the only paper I saw up to now. We are not using it, but we are now running a trial using telepressin plus a renal vasodilator in non-responder to telepressin alone. Telepressin plus albumin, of course. Muy bien, muchas gracias. Damos paso a la... perdón, Maribel, sí, una pregunta. Very nice talk and very important one, because I think renal failure can have a great influence in morbid mortality in these patients, and particularly in this kind of patient. But I wonder, and I have always think that serum creatinine is a late marker of really is represented kidney injury, but in a later phase. And I think you are very wise changing the rules, because I think that is very important, because you cannot wait that much, because otherwise you are just considering that you have lost more than 50% of the renal function. But I wonder if you are going further, testing other potential biomarkers of kidney injury. There are some biomarkers that can anticipate the diagnosis of AKI. Urinary angle is among them, but also cystatin C is among them. We will see. We should prove it in clinical study, of course. We are doing it. Yeah. ¿Alguna pregunta más?
Vale, muchas gracias. Damos paso al doctor Rafael Bañares del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que nos va a actualizar la enfermedad hepática aguda sobre crónica en el año 2022. Buenas tardes. Muchas gracias, Raúl, Maribel, por invitarme una vez más a esta reunión, que siempre es un placer, aunque esta vez ha sido demasiado breve el tiempo, aunque no debería dar las gracias por el tema encargado, que es apasionante, pero no es nada fácil, porque si uno analiza cuál es la progresión de artículos publicados en el ámbito de Keaton Chronic en los últimos años, se da cuenta que la pendiente es extraordinariamente importante, y hay publicados hasta el otro día con este Medical Subject Index más de 1000 papers en el área de Keaton Chronic. Yo voy a hacer un esfuerzo por abordar 4 pinceladas relevantes para cada uno de estos aspectos del concepto de Keaton Chronic, algo relacionado con la epidemiología, la fisiopatología y el tratamiento. Pero antes de esto quisiera poner en contexto algo que no por sabido deja de ser menos relevante, y es la extraordinaria importancia que tiene considerar este síndrome en lo que respecta a la historia natural de la enfermedad hepática. Por una parte, porque ilustra la fase final de la historia natural de esta enfermedad, en la que se dan cita todos los elementos fisiopatológicos más avanzados de la enfermedad, como ya contaba el doctor Angeli hace un momentito, y además involucra el desarrollo de un concepto muy importante, que es el fracaso de órganos más allá del hígado, y que se asocia de manera inequívoca, y lo mires como lo mires, a un incremento muy importante en la mortalidad de los pacientes con cirrosis, como se ve en la parte inferior de la diapositiva. ¿Qué hay que decir acerca del concepto? Bueno, pues el concepto desafortunadamente no se entiende igual en las diferentes partes del mundo. Y en esta diapositiva les intento enseñar cómo las 3 principales definiciones que existen de esta enfermedad difieren de alguna manera en la manera de diagnosticarlo, pero también en algunos de los conceptos. En primer lugar, tengo que decir que la definición o la manera en la que se define procede en algunos casos de estudios específicos encaminados a definir el concepto, como es la definición europea, y en otros simplemente por opiniones de expertos, como es en la definición asiática. Quizá la diferencia más importante en este contexto es que el hincapié fundamental en la definición de esta entidad se basa en la presencia de fracaso hepático como eje fundamental, o bien en la presencia de fracaso de otros órganos, además del hígado. Y esto se manifiesta de manera extraordinariamente clara porque hay pacientes que pueden ser diagnosticados de Keaton Chronic sin tener realmente datos importantes de insuficiencia hepática, lo cual es un cierto contrasentido desde el punto de vista conceptual. Pero también debo decir de manera muy importante que, al revés, una consideración extraordinariamente importante en la historia natural de la cirrosis, como es la infección bacteriana como desencadenante, no está considerada en la definición asiática de ACL. Por tanto, existen ciertas dificultades a la hora de integrar el concepto. Pero además de no entenderse igual, parece que describen cosas distintas. Y les traigo este reciente estudio, que es un estudio que está hecho una vez más anidado en la base de datos de la Organización Norteamericana de Trasplante Hepático, en el cual se analizaron la evolución de cerca de 50.000 pacientes incluidos en lista, analizando lo que les ocurría en los siguientes 30 días en términos de mortalidad o trasplante, y haciendo un diagnóstico post-hoc de la presencia de Keaton Chronic con criterios europeos o con criterios norteamericanos de esta entidad. La primera diferencia que quiero resaltar es que, con la definición europea, de estos 48.000 pacientes, la cuarta parte tenían Keaton Chronic, pero solamente de estos, 1.500 tendrían Keaton Chronic con la definición norteamericana. Por tanto, es mucho más exigente a la hora de definir esta entidad la definición norteamericana. Y esto puede parecer mejor o peor, pero lo que es cierto es que si uno analiza cuál es el impacto pronóstico de una u otra definición, se puede apreciar cómo la capacidad pronóstica de la definición europea para la definición de mortalidad o necesidad de trasplante fue superior cuando se utilizaron los criterios europeos que cuando se utilizaron los criterios norteamericanos. El segundo aspecto que quería comentar es hacer alguna disquisición conceptual hacia dónde debería moverse conceptualmente en la definición universalmente aceptable de Keaton Chronic, porque no la tenemos todavía completamente precisa. Y yo creo que debe incluir a pacientes con enfermedad hepática crónica, tengan o no tengan diagnóstico previo conocido de cirrosis. Keaton Chronic puede ser la primera manifestación de enfermedad hepática y esto no se puede olvidar. El hígado debe aparecer. No tiene demasiado sentido que una insuficiencia hepática aguda grave
pueden haber pacientes que no tengan datos de insuficiencia hepática. Indudablemente, y esto conceptualmente define este síndrome, debe haber afectación de otros órganos y la mortalidad tiene que estar elevada. Pero además debería ser capaz de distinguir una enfermedad que separara muy bien el Acute Chronic de lo que es la cirrosis clásicamente descompensada, y esto los que somos más mayores a veces tenemos cierta dificultad para diagnosticar lo nuevo sin dejar de pensar en el diagnóstico antiguo. Ha de tener una fisiopatología claramente definida, tendría que tener algún signo, síntoma claramente confirmatorio y finalmente, ojalá su diagnóstico pudiera estar asociada a cambios en el tratamiento. Diagnostico ACLF y tengo una estrategia de tratamiento. Probablemente en los próximos años tengamos progresión en la manera en la que se diagnostica esta enfermedad. Segundo aspecto, la epidemiología. Bueno, la epidemiología ha sido analizada de manera muy rigurosa en un reciente estudio publicado en GAT, que es una revisión sistemática con metaanálisis que ha hecho el esfuerzo enorme de analizar todos los estudios que han publicado en los últimos años en relación con la epidemiología de ACLF. Como digo, un metaanálisis de estudios observacionales que utiliza la definición europea de ACLF, es un estudio europeo y por tanto utiliza esta definición, y analiza de manera sistemática cuál es la enfermedad hepática subyacente más frecuente, cuál es el más frecuente desencadenante de ACLF y además también analiza metodológicamente dónde pueden estar las fuentes de heterogeneidad entre los diferentes estudios. Pues bien, los datos más importantes de este estudio se resumen en las próximas 3-4 diapositivas, y es que a escala mundial ACLF es un problema sumamente relevante, de tal manera que el 30 y tantos % de los pacientes a escala global cirróticos descompensados presentan ACLF en el momento del ingreso, pero que en algunas áreas del mundo es una proporción tan elevada como el 60% de los pacientes. Por tanto, estamos hablando de que se tenga el concepto que se tenga, es una circunstancia muy frecuente que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, es su origen. La enfermedad subyacente más frecuente en todos los países y excepcionalmente en algunas áreas geográficas es el alcohol. Y desafortunadamente el alcohol es una entidad, una circunstancia etiológica que asocia mala prensa a los pacientes que tienen la desgracia de tener enfermedad hepática alcohólica, probablemente con una carga de injusticia o de culpabilidad muy superior a la que realmente a los pacientes le corresponde. Pero también es muy importante señalar que el desencadenante más frecuente de ACLF fue la infección bacteriana. La infección bacteriana sigue a la cirrosis descompensada como la sombra al cuerpo y también es la causa más importante para el desarrollo de ACLF en todas las partes del mundo. Por último, también este estudio es capaz de diferenciar o separar de manera muy importante cómo define de alguna manera cuáles son los fracasos más y menos frecuentes, donde más o menos habrá que hacer esfuerzo investigador, y efectivamente este metaanálisis indica que el fracaso renal es el de mayor frecuencia global. Por eso hemos tenido hoy una charla de insuficiencia renal aguda en la cirrosis, que el fracaso respiratorio es el menos frecuente y que la partición, es que esa parte verde no la veo, así que la participación hepática es más frecuente en Asia porque la definición específica de ACLF en Asia incluye la presencia de insuficiencia hepática. Pero además, no solamente es una entidad, este estudio no solamente indica que es una entidad frecuente, sino que además confirma de manera incontrovertible en la totalidad de las series analizadas un impacto extraordinario en la mortalidad, con una mortalidad a los 90 días por encima del 50% como global. Pocas enfermedades agudas existen que maten más que la ACLF. Pocas entidades de las que consideramos súper graves tienen una mortalidad superior al 50% a los 90 días. Nos tiraríamos de los pelos si no tuviéramos estrategias de tratamiento para tratar enfermedades que matan el 50% de los pacientes a los 90 días. Y no la tenemos, desafortunadamente, para la ACLF. Esta parte final de la diapositiva quiere decir simplemente que las variaciones que existen entre los estudios se pueden comprender muy bien metodológicamente en función de las características de los estudios y sobre todo también de los sistemas de salud que son diferentes en cada sitio que pueden ser responsables de algunas diferencias que se observan. Y este es uno de los primeros estudios epidemiológicos a gran escala que ilustra realmente la trascendencia mundial de este síndrome.
Y como guinda, he de decir que como una de las secuelas de la pandemia por COVID, el alcohol siempre vuelve. Y aquí pueden ver un estudio, es una pequeña carta publicada por el grupo de Jonel Trevicka, en el que se indica claramente cómo, a raíz de la pandemia, la proporción de enfermos que ingresan con ACLF asociado al consumo de alcohol se incrementó de forma muy importante durante los periodos asociados a la pandemia. Una vez más, los aspectos sociales impactan en el desarrollo de las enfermedades. Con respecto a la fisiopatología, no me quiero extender mucho. Nos habla el doctor Angeli acerca de la trascendencia de la inflamación sistémica y de la inmunopatología en el desarrollo de la enfermedad hepática avanzada, pues también es así en la ACLF. Y yo quiero hablar muy brevemente acerca de dos aspectos de esta fisiopatología. Uno, la importancia de la disfunción de la albúmina y otro, del fracaso metabólico. Dicho de otra manera, cómo los órganos tienen un agotamiento metabólico, un agotamiento energético que contribuye a su daño y a su lesión final. Con respecto a lo que tiene que ver con la disfunción de la albúmina, simplemente decirles que la albúmina no es un elemento inerte que tenga una actuación extracelular que únicamente tenga su efecto beneficioso acerca de un incremento en la presión oncótica y sus efectos cardiovasculares, que ya lo conocemos, sino que además hay datos recientes que indican que la albúmina es capaz de ser internalizada por los leucocitos y que es capaz de manera muy importante de inhibir la respuesta inflamatoria asociada a DAMPs, tanto en descompensación aguda como en acutón crónico. Por tanto, la albúmina, como elemento fisiopatológico, es un elemento relevante en el desarrollo de acutón crónico. Pero es que además el concepto más importante que hay que tener, y cada vez más desde el punto de vista clínico, es cómo la cantidad de albúmina y sobre todo la calidad de la albúmina en los pacientes con cirrosis se deteriora progresivamente a lo largo del tiempo. Y aquí pueden ver cómo los pacientes con cirrosis compensada, pacientes sanos, pacientes descompensados y acutón crónico tienen una proporción significativamente inferior de albúmina humana nativa, funcionalmente apropiada, e incrementos progresivos de las formas de albúmina irreversiblemente oxidadas que confieren una alteración funcional profunda a la albúmina de estos pacientes. De tal manera que es posible hoy acuñar el concepto, desafortunadamente no aplicable en la práctica clínica porque aún no poseemos la tecnología para hacer esto en la práctica clínica, de cambiar el concepto de albúmina total por la albúmina funcionante, que sería aquella albúmina que tuviera conservada o aquella albúmina que fuera la albúmina nativa y la que conserva sus capacidades funcionales y sus capacidades de detoxificación y transporte. Como digo, este concepto no es aplicable en la práctica clínica, pero cuando se mira específicamente podemos ver cómo la concentración de esta albúmina efectiva, digamos, esta albúmina funcionalmente apropiada, es una variable predictiva independiente del desarrollo de ACLF en el futuro. Y así como ven, solamente este tipo de albúmina y el MEL score en el análisis multivariante fueron variables predictoras del riesgo de desarrollo de ACLF. Y si se analiza con análisis de riesgos competitivos, también una vez más la actividad inflamatoria, el deterioro de la función hepática y la concentración efectiva de albúmina fueron las únicas variables que asociaron al riesgo de desarrollar ACLF. Por tanto, la albúmina es un elemento sumamente importante en la fisiopatología de la enfermedad avanzada y también en el ACLF. Y sobre esto volveré cuando hablemos algunas pinceladas acerca del tratamiento. Sin querer extenderme mucho, esta diapositiva un poquito abigarrada, lo que quiere decir es que el elemento fundamental que condiciona, o uno de los elementos que condiciona el daño de órganos en los pacientes con ACLF, es el agotamiento energético que ocurre asociado al consumo extraordinario que la actividad inflamatoria y la activación constante del sistema inmune produce en el resto de los órganos. De tal manera que este incremento de necesidad de consumo energético activa vías de generación energética como la lipólisis o la proteólisis que encadenan diferentes mecanismos que a su vez producen una disminución de la fosforilación oxidativa, una disminución marcada del rendimiento energético celular y, por tanto, una mayor producción de muerte celular y de daño tisular. Y sobre este concepto, que es sumamente importante desde el punto de vista funcional, estoy seguro que en los próximos años habrá estrategias de tratamiento encaminadas a atenuar este fracaso metabólico en pacientes con ACLF. Y vamos a hablar ligeramente, por no querer extenderme el tiempo, acerca de la prevención y del tratamiento de este problema. Con respecto a la prevención, este estudio es un estudio llamativo, sobre todo por cómo está diseñado, por dónde procede. Procede de un análisis de la cohorte de veteranos, involucra cerca de 100.000 pacientes e intenta analizar si la exposición de los
de las personas a la albúmina es capaz de predecir o no, o de asociarse al riesgo de ACLF. Las estatinas, como saben, no solamente es un agente hipocolesterolemiante, sino que tiene efectos fundamentalmente de estabilidad endotelial muy marcados en la cirrosis, se utiliza o se ha utilizado en diferentes aspectos clínicos y tiene unas capacidades de atenuar, por ejemplo, el daño por reperfusión muy importante en el trasplante de órganos o en la preservación experimental. Es, por tanto, la base racional acerca de por qué las estatinas pudieran ser beneficiosas en la prevención del desarrollo de ACLF y, como ven, este estudio sustenta esta hipótesis, puesto que se puede apreciar que existe un efecto dosis dependiente de la utilización de estatinas en personas que tienen un menor riesgo de producir ACLF con respecto a no tomar nada de estatinas o con respecto a la mayor o menor dosis para la producción de estatinas. Si este es un efecto de la estatina o es un efecto de la indicación de estatina, no lo podemos determinar en estos estudios, pero parece que existe una asociación importante entre la toma de estatinas y el riesgo de desarrollar ACLF. Si esto debe ser una estrategia a valorar, tendrá que ser demostrado, lógicamente, en los oportunos ensayos clínicos. Y con respecto a aspectos de tratamiento específico, he de decir que el tratamiento de ACLF hoy por hoy, desafortunadamente, es solamente el tratamiento de soporte, el tratamiento de la condición basal de los pacientes y el de sus clásicas complicaciones. Y es verdad que, aun conociendo apropiadamente muchas de las dianas fisiopatológicas de esta enfermedad, pocas han sido exploradas específicamente con datos sólidos en la literatura. Y una de las que más controversia ha generado es la utilización de factores estimulantes de colonias, de crecimiento leucocitario, con la base racional de que es capaz de producir una movilización de células de la médula ósea, colonizar el hígado con estas células y favorecer el entorno regenerativo del hígado y, por tanto, mejorar la función de estos órganos. Y esta información procede de estudios orientales en pequeño número de pacientes. Sin embargo, este estudio, muy recientemente publicado, que ha sido presentado en diversas ocasiones, pero en full paper está recientemente publicado, es un estudio europeo cuyo último firmante es el profesor Berg, aquí presente, en el cual se intenta analizar de manera rigurosa cuál es el impacto de la utilización de factor estimulante de colonias en pacientes con ACLF. Este es un estudio muy bien diseñado, adecuadamente evaluado desde el punto de vista del tamaño muestral, que intenta evaluar cómo la administración de este factor estimulante de colonias leucocitarias con respecto al tratamiento médico estándar es capaz de mejorar o no la supervivencia libre de trasplante, o considerando en este contexto muerte y trasplante considerados como eventos. Como pueden apreciar, no hubo ninguna diferencia en lo que respecta al objetivo principal. La utilización de este fármaco no se asoció a ningún efecto beneficioso con respecto a la supervivencia. No hubo diferencias, se mire como se mire, intentando ver si los pacientes que tenían más o menos actividad inflamatoria, más o menos grado de ACLF, más o menos consumo de alcohol, etcétera, no hay ni una sola diferencia en el análisis de subgrupos, se mire como se mire. No se deben hacer análisis post-hoc en los estudios negativos, doctor Albillos, sí, como comentabas tú anteriormente, y por tanto no hay ninguna base de analizar subgrupos específicos en lo que respecta a la eficacia de este compuesto. Y además, si uno analiza qué es lo que ocurre individualmente en los pacientes y si uno ve alguna tendencia de agregación acerca del beneficio en términos de la mejora del fracaso de órganos o la mejora de la función hepática, como ven, la proporción de barritas grises o barritas azules es igual en los pacientes que mejoran que los de que empeoran, y por tanto no existe ninguna tendencia, ningún aspecto que pudiera indicar que en algún conjunto de pacientes la utilización de este tipo de fármacos pueda tener efectos beneficiosos, y tampoco se demostró un efecto beneficioso en la incidencia de infecciones bacterianas. Por tanto, en el momento actual no hay ninguna base racional fuera de ensayos clínicos para utilizar este compuesto en pacientes con ACLF. Y por último, quería hacer algunos comentarios muy brevemente acerca de lo que es el soporte hepático artificial y digamos, alguna reflexión acerca de su importancia conceptual, y con los datos últimos con un dispositivo que les voy a comentar a continuación cuál es su fundamento. Conceptualmente, si la ketone crónica es una entidad que tiene una cierta capacidad de reversibilidad, una estrategia de soporte artificial sería ideal. Mantengo al paciente de manera apropiada, soporto su hígado, soporto sus órganos y veo qué le pasa. Mejora, perfecto, aguanto para el trasplante. Desafortunadamente estamos muy lejos de disponer de un dispositivo de esta naturaleza, y lo que quería contarles son los resultados de un estudio que procede de un proyecto europeo en el que liderado por Rajiv Jalan en Londres, en el que tuvimos la enorme fortuna de participar desde el principio, en el sentido de un nuevo dispositivo de soporte hepático artificial que está diseñado
acerca de la fisiopatología de la enfermedad. Y básicamente con respecto a dos aspectos. Uno, intentando extraer de la circulación sistémica de los pacientes patrones moleculares asociados al daño, en este caso endotoxina, mediante la interposición en el sistema in vitro que atrapa endotoxina y por tanto teóricamente debería atenuar la exposición del sistema inmune de este tipo de fragmentos de patógenos. Y el otro, muy importante, extrayendo la albúmina defectuosa e incorporando albúmina nativa, fresca, nueva, adecuada funcionalmente, después del circuito para mejorar la concentración de la albúmina. Entonces, este estudio, que es un estudio en fase 2, lo que sí que puedo demostrar, y esta diapositiva no quiero que la miren en detalle, es que desde el punto de vista fisiopatológico, la utilización de este dispositivo fue capaz de afectar de manera positiva prácticamente todos los elementos fisiopatológicos que concurren en el ACLF. Desde la inflamación, y como pueden ver, se produjo un descenso significativo de la concentración de citocinas proinflamatorias, en este caso interleuquina 6, de la producción de PAMs con un descenso significativo de la concentración de totoxina, con un descenso significativo en la concentración de DAMs, con un descenso en la señalización intracelular responsable del desarrollo de inflamación posterior, con un descenso en la disfunción endotelial y con una mejoría significativa en la función de la albúmina. ¿Se trasladan estos aspectos fisiopatológicos a datos preliminares o positivos desde el punto de vista clínico? Pues he de decir que razonablemente sí, y les cuento en 2 diapositivas los resultados principales de la parte clínica de este estudio. Este estudio se realizó en pacientes con ACLF tipo 1-3. Es, como digo, un estudio fase 2 encaminado a analizar la seguridad de este dispositivo. Los pacientes con estos criterios de inclusión y exclusión fueron aleatorizados a recibir tratamiento estándar o tratamiento con el dispositivo durante un número de sesiones entre 3 y 5 días, mínimo de 8 horas al día, más tratamiento estándar. Y como pueden apreciar, no voy a entrar con todo detalle, el DiaLife, este dispositivo, se asoció a una proporción superior de descenso en el grado de ACLF. Como ven, hay muchas más flechitas o rayitas hacia abajo en el grupo verde, que es el grupo del DiaLife, que en el grupo de Standard of Care, que son más llanas o que tienden a ir más hacia arriba. Y en la parte de la derecha pueden ver cómo la proporción de pacientes libres de ACLF al día 10 fue superior a los pacientes que recibieron tratamiento con DiaLife con respecto a los pacientes que recibieron tratamiento estándar. Y además, esto se trasladó en un beneficio, en una variable subrogada de eficacia, como es el tiempo hasta la resolución del ACLF. Y como pueden apreciar, los pacientes que recibieron tratamiento con DiaLife presentaron más frecuentemente resolución de ACLF y antes esta resolución de ACLF. Y por tanto, esta es la base racional para que ojalá este nuevo dispositivo pueda ser evaluado en estudios a gran escala con variables robustas que permita utilizar o plantear la posible eficacia de este dispositivo en lo que respecta al tratamiento de los pacientes con ACLF. Y esto es todo lo que les quería contar en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quería hacer un comentario y es respecto al manejo, que ya de por sí es complicado en estos pacientes, sobre todo en aquellos que no están ya en el entorno de una lista activa de trasplantes. ¿Tú crees que todos los fallos de órganos deben ponderar igual? En la práctica clínica muchas veces nos encontramos con que el fallo respiratorio y la necesidad de intubación casi es equivalente a futilidad, ¿no? En esos pacientes, sobre todo si no están en lista de espera. Digamos, la interfase entre ACLF y trasplante da para una sesión entera. Desde el punto de vista ético, de priorización de órganos, indicación, futilidad. Todos los estudios que hay en la literatura tienen cierto sesgo, todos los que hay hasta ahora, y todos están fundamentalmente inspirados por detractores o partidarios de hacer el trasplante. Lo que yo sí que creo es que tanto por información de la literatura como por la experiencia clínica, el parámetro que más importantemente afecta a la supervivencia y a la futilidad es la necesidad de ventilación mecánica con insuficiencia respiratoria. Sí. No que el paciente esté intubado por encefalopatía, no que esté intubado por una neumonía leve, sino que tenga grandes requerimientos de ventilador que indiquen insuficiencia respiratoria. No tanto es la necesidad de soporte inotrópico, porque esto es un concepto muy variable que puede ser desde muy poco hasta muchísimo, y por tanto esto es un concepto que se asocia menos sólidamente con la supervivencia. Y además otro concepto sumamente importante es que un paciente con infección bacteriana activa no controlada no debe recibir en ningún caso trasplante
trasplante hepático. Y estas son herramientas muy de andar por casa que pueden servir para qué paciente puede o no puede trasplantarse. Otro asunto distinto es si el paciente está en lista y hace ACLF o si el paciente que no está en lista hace ACLF. ¿Nos da tiempo a prepararlo para trasplantarlo? ¿Debe el paciente recibir trasplante? Esto es harina de otro costal, pero algunos pacientes, quizá un número pequeño, sí que deberían ser evaluados para trasplante, porque el margen de beneficio entre trasplantarlos y no trasplantarlos es superior a cualquier otra indicación. Y por lo tanto, alguna prueba se merecen para intentar evaluar la posibilidad de que sean trasplantados. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Gracias. Rafa, has hecho un comentario sobre la distinta capacidad predictiva de los scores o de los sistemas de evaluación y definición del ACLF, el americano y en concreto el americano y el europeo. ¿No te parece, no entendí muy bien por qué te parece que tiene una mejor capacidad discriminativa uno que otro? La pregunta es, ¿no te parece que el score europeo ofrece es una puntuación más continua que te permite evaluar mejor el seguimiento de los pacientes y su respuesta a un determinado tratamiento, por ejemplo, su entrada en UBI, pero que el score americano, como tiene unas definiciones más basadas en el número de órganos que fallan, te permite discriminar mejor la futilidad de cara, por ejemplo, a un trasplante? Esto es una pregunta muy compleja de responder. Lo que sugiere el estudio que he comentado es que cuando tú utilizas un diagnóstico y pretendes ver cuál es el rendimiento de ese diagnóstico a la hora de predecir cosas malas que le pasan a los pacientes, ser trasplantado o morirse, en la definición europea era superior a la americana, es decir, era mejor a la hora de predecir la muerte o la necesidad de trasplante en corto tiempo, utilizando una que otra. Y es verdad que la definición americana es mucho más sencilla, mucho más sencilla. Lo tengo en ventilación mecánica, fracaso respiratorio, no tengo que calcular nada. Y por tanto es más sencillo aplicar. Sin embargo, yo creo que es muchísimo menos sensible y no es capaz de discriminar paciente a paciente con la misma precisión con la que lo hace la clasificación europea. Gracias, Rafael. La definición de acute decompensation no es tan fina, porque es repentino desarrollo de ascitis, de sangramiento, de encefalopatía hepática grave, de infección bacteriana, con ingreso en el hospital. La primera pregunta es, ¿tú crees que hay una non-acute decompensation? Quiere decir, desarrollo de ascitis en un paciente que está fuera del hospital, una encefalopatía muy modesta. La primera pregunta. La segunda, no has mencionado la albúmina en la prevención de ACLF. Sí, ¿No lo crees? No me he dado tiempo a todo. No me he dado tiempo a todo. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que a pesar de que llevamos muchos años trabajando e investigando en cirrosis descompensada, nos falta finura a la hora de detectar con biomarcadores el estado fisiopatológico subyacente del paciente. Hablamos de ascitis y es un diagnóstico grosero de tener 1,5 litros de líquido en la tripa, pero no somos capaces de diferenciar si el paciente tiene más o menos inflamación, más o menos alteración de la función renal de manera precisa, que nos permita estratificar y hacer un poquito más de granularidad en la gravedad de los pacientes. Indudablemente, a veces además el criterio de ingresar o no ingresar depende del sistema sanitario. Hay sistemas sanitarios que trabajan a los pacientes en la casa y sistemas sanitarios que trabajan a los pacientes en el hospital y el paciente puede ser el mismo. Por tanto, estoy de acuerdo contigo que la definición de acute decompensation debe ser claramente complementada con la utilización de una aproximación más biológica a la enfermedad de biomarcadores más precisos. Y con respecto a la utilización de albúmina, naturalmente que sí. Lo que pasa es que insisto que no me he dado tiempo a intentar abarcar todos estos aspectos. Muy bien, pues yo creo que damos por finalizada la mesa. Ahora hay pausa para el café, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito.